no, no, no. Nuria Richard, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos días de fiesta? Digo de fiesta porque arranca este fin de semana las fiestas del orgullo. Sí, aquí en Madrid por todo lo alto. Madre mía. Si no te gusta el jaleo, no vayas por Chueca. Ni por el centro de Madrid, calle Fuencarral, calle Hortaleza. Es que ahora ya no solo Chueca, es en toda la ciudad. En toda la ciudad, la verdad es que deja muchísimo dinero en Madrid porque viene muchísima gente y ahora según están los hoteles en Madrid, el otro día me hablaban hasta de 500 euros la noche. Está en disparado, un hotel, disparado. Pues a ver, 4 estrellas, 3 estrellas, no estamos hablando de una alta gama. Sí, sí, y de hecho faltan plazas hoteleras y a nuestro queridísimo Ayuntamiento de Madrid no se le ocurre otra cosa que encima empezar a restringir los alojamientos turísticos, el turismo, los alquileres turísticos por parte de particulares. Una absoluta aberración, señor Almeida, una aberración. Deja a la gente alquilar con libertad lo que es suyo, que es su propiedad. Pero bueno, esto parece que no lo entiende el Ayuntamiento de Madrid. Comienzan las fiestas del orgullo. Sí. Vamos a hablar de esto, del orgullo. El 28 de junio es el Día del Orgullo. Es verdad que es el del Día del Orgullo gay. Lo que pasa es que ahora, como está diluido lo gay en un montón de siglas, pues fin. Yo ya me pierdo con las siglas, madre mía. Y cada año desde esta casa nos hacemos la misma pregunta, te hacemos la misma pregunta. ¿Qué no vas a ver en el gran desfile del orgullo de Madrid? Pues, por ejemplo, críticas a la tiranía de Irán, que sigue contemplando la pena de muerte para los homosexuales, o críticas al comunismo de los Castro. Sí, como no se va a proyectar en Madrid, pues yo creo que podemos recomendar a nuestra audiencia que se vaya a YouTube y vea la película documental dirigida por Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, estrenada en el año 1984 y que trata sobre la persecución de los homosexuales y los intelectuales en la Cuba castrista, desde los inicios de la llamada Revolución hasta los primeros años 80. Esta película documental se llama Conducta impropia, y recoge el testimonio pues de nombres muy relevantes de la cultura cubana, como es el bailarín Lorenzo Monreal, Reinaldo Arenas, Jorge Ronet, Luis Lazo, Mireia Robles, el actor de teatro Rafael de Palet, Jorge Lago, Eberto Padilla, el poeta José Mario Rodríguez, Guillermo Cabrera Infante, y ellos relatan su paso por los campos de concentración para gays en la Cuba comunista de Fidel Castro. UMAP son las siglas, la abreviatura de Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Ellos llamaban a la gente, el gobierno llamaba a la gente como si fuera para el servicio militar. Pero entonces las personas que tenían fichas de la policía, que estaban fichadas en la policía, por ser no adeptos al gobierno o por ser distintas cosas, homosexuales o testigos de Jehová, cualquier religión que pertenecieran o algo, ellos la mandaban hacia esos campos. Decenas de miles de personas pasaron por estos campos en los que se quería corregir esas conductas impropias. Sí, había un militar que me dijo que yo, con cierta sorna, me dijo que yo pertenecía a la Unión de Escritores y Artistas y que todos los artistas y los intelectuales y los escritores eran todos unos maricones. Entonces, ¿Pero cómo es eso? ¿Por ser escritor eras maricón? Que todos eran maricones. No le dije absolutamente nada. Entonces el hombre me dijo que cogiera y que caminase, que diera la vuelta al salón y que caminase. Que por la manera de caminar... Claro, por la manera de caminar él detectó que había algo peligroso en mí. Y entonces con mucha ironía me dijo, ¿ves? De ahora en adelante nosotros vamos a hacer de ti un hombre. Lo del colorete... A mucha gente le pasó, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces, ¿no? En la zona del Prado, ahí había una tenienta que se dedicaba especialmente a perseguir a las personas así como yo en Cuba, ¿no? Y ella recogía un papel, cualquier tissue, el pincel, y se lo pasaba a uno por la cara, lo introducía en un expediente, ese expediente se le entregaba al juez y el juez no necesitaba otra causa para echarle a uno de 6 a 1 año. Así era la Cuba comunista. Te pasaban un papel por la cara por si llevabas colorete. Tremendo. Persecución, encarcelamiento, campos de concentración, campos de reeducación bajo la dictadura castrista para los homosexuales. La gran redada policial se conoce como la Noche de las 3P, ocurrida el 11 de octubre de 1961 en La Habana, contra prostitutas, proxenetas y pájaros, denominación dada en Cuba a las personas homosexuales. Entonces nos citaron en La Habana, en un lugar que se llama el Jardín Botánico, un día al oscurecer,
y salimos en unos ómnibus Leyland hacia la provincia de Camagüey. No sabíamos para dónde íbamos, ni nuestros familiares tampoco. El viaje de La Habana a Camagüey toma quizás 8 o 10 horas. No nos dejaban bajar a hacer ningún tipo de necesidad ni nada. Entonces la gente se cagaba, se orinaba, a veces parábamos en los pueblos y la gente pedía por las ventanas, las ventanillas, hacía señas para que le dieran agua porque no nos daban nada. Esto me recuerda mucho Sí. a los trenes de Auschwitz. Pues sí. Y luego además hacían una parada, creo que en una especie de campos deportivos, con las luces encendidas a todo trapo, hasta que llegaban de madrugada a los campos de reeducación. Y en estos campos de reeducación, según entraban, se encontraban con un lema que te sonará, Manu. Decía Unidad Militar 2269. Y entonces tenía una pancarta enorme, un cartelón que decía: el trabajo os hará hombre, una frase de Lenin. Entonces fue que yo me acordé realmente de aquella frase que decía Salvatore Quasimodo, que estaba de entrada en el campo de concentración de Auschwitz, que ponían: el trabajo os hará libres. Una vez Sartre nos decía a nosotros que como Cuba no tenía judíos, pues había homosexuales. Fíjate. Qué fino Sartre. Fíjate, o sea, el trabajo os hará hombres bajo la dictadura castrista, bajo la dictadura nazi, el trabajo os hará libres, pero mismas técnicas, misma persecución, misma opresión, misma represión, campos de concentración en ambas dictaduras socialistas, ambas. Así funcionaba el campo. Los campamentos tenían cercas que en los primeros días en algunos campamentos estuvieron electrificadas. Luego hubo una protesta tan grande de la misma gente que veía aquello que le quitaban la electricidad. También le quitaban la electricidad, a veces de día y de noche la ponían. O sea que no era una cosa regular que tuvieran electricidad todo el tiempo. Sí, aquí vemos las cercas de alambres de púas que rodeaban todo alrededor del campamento, ¿no? Aquí ven unas torres con guardias, las postas, en todas las esquinas. Aquí vemos las 2 barracas que funcionaban como dormitorio. El trato de que ya se le dio allí a la gente ya era un trato típico de un régimen fascista, ¿no? Y efectivamente hubo un periodo en que tuvimos, no 2.000, teníamos más de 15.000 presos contrarrevolucionarios en el país. Nos levantamos a las 6 de la mañana, teníamos que hacer ciertos ejercicios para ir al campo. La idea realmente era que nosotros produjésemos. Era que produjésemos como si fuéramos esclavos, que era mano de obra, trabajo. Entonces se ponían cotas de rendimiento, o sea, tenías que rendir una cantidad determinada. Y si no traspasabas esa cantidad determinada, te exponías a represalias en contra tuya. No daban ropa, no había zapatos, había cantidad de gente descalza, qué sé yo. Entonces Fidel Castro, en uno de esos alardes típicos de él, fue a inspeccionar aquellos campos. Y entonces una tarde que estábamos trabajando, creo que era arrancando hierba con la mano, algo así, pasó, eran como las 5 de la tarde, vimos venir una caravana de jeeps y detrás, muy curiosamente, venía 2 camiones, como una rastra, como una especie de rastras así llenas de pollo. Parece que él comía mucho pollo, no sé. Que entonces toda la gente por ejemplo, había mucha gente que le empezó a gritar cosas, pero cosas en contra, por supuesto. Pasó en su jeep así como una gran marquesa, mirando así a los esclavos, ¿no? Que éramos nosotros. Ella pasó así como... Campos de concentración La con... Escarlata O'Hara comunista. Tremendo, con más de 15.000 presos, tratados como animales, mano de obra esclava, con trabajos forzados, con maltrato, con hambre. Absoluta aberración. Sí, allí producían, por ejemplo, tabaco, azúcar, y luego en las clases les hacían repetir una especie de abecedario nuevo de la revolución y repetían M de marxismo, R de Raúl, C de Castro. Todo eso lo cuentan en el documental. Fidel Castro siempre dijo que la homosexualidad era un mal del capitalismo. Y una de sus frases dice: una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe de ser un militante comunista. Desde el año 65, en la Universidad de La Habana y en las diferentes escuelas, se venían realizando una cantidad de depuraciones morales. No eran depuraciones políticas. Se citaba Asamblea General por medio de la Unión de Jóvenes Comunistas y todos los estudiantes tenían que ir. La Unión de Jóvenes Comunistas llevaba una lista de los candidatos a ser depurados. Las humillaciones durante las asambleas de depuración
consistían en que se obligaba a todas las personas que estaban presentes a decir todos los insultos inimaginables a la persona que estaba siendo depurada. Y había gente que no lo podían soportar porque nunca se lo imaginaron, y entonces se suicidaban porque enfrentarse no solamente a la humillación pública de la universidad, sino a la humillación familiar, tener que volver a la casa y decir al padre o a la madre: me botaron de la universidad porque me acusaban de ser homosexual. Depuración política y depuración a nivel moral, mediante este tipo de, bueno, pues de ofensas constantes, de presión sobre los homosexuales. Virgilio Piñera fue detenido, le denunció el jefe del comité de defensa de su barrio, estuvo detenido un día y cuando salió ya no tenía casa, porque claro, estas delaciones se producían también para quedarte con la vivienda del que denunciabas. Y entonces se fue a dormir a casa de Cabrera Infante, así se relata en el documental. Esa noche él insistió en dormir en mi casa, y como Miriam Gómez y yo nada más que teníamos una cama, tuvimos que zafar el colchón y ponernos en otro cuarto y dejarle a él el box spring de la cama para que durmiera allí. Pero lo más curioso fue que de pronto se llenó de homosexuales el apartamento, que no se atrevían a ir a sus casas a dormir. Entonces por la mañana yo recuerdo haberme levantado para ir a la cocina y tener que caminar por encima de todos estos amigos que estaban durmiendo en el suelo. En fin, todo esto que hacía Cuba, desde luego, era igual de lo que sucedía en China y lo que sucedía en la Unión Soviética. Y acabamos, Manu, pues recordando a Reinaldo Arenas, que se acabó suicidando, estuvo exiliado en Nueva York y dejó una carta que dice: ninguna de las personas que me rodean están comprometidas en esta decisión, la de su suicidio. Solo hay un responsable, Fidel Castro. Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya podido contraer en el destierro, seguramente no las hubiera sufrido de haber vivido libre en mi país. Al pueblo cubano, tanto en el exilio como en la isla, le exhorto a que siga luchando por la libertad. Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre, yo ya lo soy. Pues ahí queda, para el recuerdo. Fíjate, cómo desde la izquierda occidental, desde la izquierda española, se defiende a este tipo de dictaduras y tiranías miserables, absolutamente criminales, y muchas veces bajo la pancarta de la homosexualidad, de la bandera LGTBI. Vaya. Un régimen como el castrista, que perseguía, encarcelaba, torturaba a los homosexuales. El régimen nazi, exactamente lo mismo. La Unión Soviética, exactamente lo mismo. Irán, también ese aliado de Podemos, donde directamente los cuelgan de árboles y grúas. Sí, así es. Bueno, pues fíjate. En fin, que no te equivoquen, amigo. Para aquí estamos, para despertar conciencias, Nuria. Mil gracias por traernos este documental, absolutamente recomendable y disponible en YouTube. Conducta impropia. Gracias, Nuria, hasta la próxima. Abrazo.